Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo de vuelta. Espero que estén todos bien y animados para terminar la semana. Vamos a comenzar una sesión más de Graneros de José. Hoy es día 18 de octubre del 2024 y aquí en Bilbao, en España, ahora mismo son las 7:01 de la tarde aproximadamente. Bueno, lo primero anunciarles el capítulo que veremos el lunes, Dios mediante, que es el último capítulo de las 70 semanas de Daniel, que se titula El Rapto, muy interesante también, aunque ya saben que hay un libro que ya hemos grabado, El Rapto visto a la luz de tabernáculos, pero este capítulo pues también es interesante. Ya saben que este libro es el que estábamos haciendo dos vídeos seguidos y luego hacíamos uno de otro libro y otro de otro libro. Entonces vamos a pasar a hacer dos vídeos seguidos de Deuteronomio a partir de entonces y luego pues incorporaremos a otro libro diferente. Pero veremos dos capítulos de Deuteronomio, uno de reflexiones y otro de otro libro del doctor Stephen Jones. Bueno, y el que nos toca para hoy pues es el capítulo 4 de Deuteronomio, titulado Una situación repugnante, y es del Deuteronomio, el libro 1 del doctor Stephen Jones. Bien, perdón. Después que los israelitas habían pasado un año en el monte Oreb recibiendo la ley y construyendo el tabernáculo, se acercaba el tiempo para que ellos heredaran la tierra prometida. En Deuteronomio 1, 19 al 21, Moisés dice: Entonces salimos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, en el camino a la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado, y llegamos hasta Cades Barnea. Eso va subrayado, llegamos hasta Cades Barnea. Y yo dije: habéis llegado a la región montañosa de los amorreos, que el Señor nuestro Dios está a punto de darnos. Ved, el Señor vuestro Dios ha puesto la tierra delante de vosotros. Subid, tomad posesión como el Señor, el Dios de vuestros padres os ha hablado. No temáis ni desmayéis. Bueno, antes de continuar, se me olvidaba decirles que hoy comienza la conferencia de tabernáculos del doctor Stephen Jones. Ahí la pueden ver en YouTube, en directo, los que quieran, y luego pues lógicamente pues si lo prefieren ver en diferido, pues ahí estarán los vídeos para que los puedan ver. Hoy también es interesante destacar que justo esta semana, en medio de la fiesta de tabernáculos, comienza esta conferencia de tabernáculos del doctor Stephen Jones, en medio de la fiesta de tabernáculos, y precisamente la cumbre de los BRICS acaba con el octavo día de tabernáculos. Sexto, séptimo y octavo días de tabernáculos, pues acaba la cumbre de los BRICS. Y mi mujer y yo comentamos esta mañana que quizás no sea una casualidad, ¿verdad? Tanto lo del doctor Stephen Jones como, por un lado, el tema espiritual, como por otro lado, el tema terrenal, de ese punto de inflexión que sin duda alguna, así lo ven también todos los geopolíticos destacados o algunos de los destacados como Alfredo Jalife y otros, ¿no? Pues
va a marcar un punto de inflexión importante. Bien, hecho este paréntesis, continuamos. Leemos en Deuteronomio 1 a 2 que desde Horeb al norte de Cades Barnea era un viaje de 11 días. Números 10 al 11 nos dice que empezaron este viaje en el 20º día del segundo mes, o alrededor de 5 semanas después de que habían terminado de erigir el tabernáculo. Siguiente epígrafe: evidencias de incredulidad. 3 días más tarde las personas se quejaron de la escasez de carne, diciendo que estaban cansados de la aburrida dieta del maná. Números 11:6. Dios los juzgó con una plaga y el nombre del lugar se llamó así Kibrot Hataaba, que quiere decir tumbas de la codicia. Su siguiente parada fue en Hazerot o Hazerot, Números 11:15, donde Miriam, vamos a ponerlo aquí, lo estamos poniendo todo el rato con Y, pues voy a ponerlo, donde Miriam condenó a su hermano Moisés por casarse con una etíope, es decir, Séfora, la hija de Jetro, el madianita. Había 2 tierras de Cus en aquellos días, una al sur de Egipto y la otra en Arabia, que incluían Madián, y otra en Arabia que incluía Madián. Miriam fue golpeada con lepra, una sentencia que en la superficie parece muy dura, pero Miriam fue juzgada de acuerdo a su nivel de conocimiento y autoridad. Ella debería haberlo sabido mejor, a lo que se estaba arriesgando. Dios la sanó después de la intercesión de Moisés, pero Israel luego tuvo que demorarse en ese lugar por 7 días de la purificación de Miriam. Por los 7 días de la purificación de Miriam, Números 12:15. Luego continuaron su viaje a Cades. Los 12 espías comisionados, siguiente epígrafe, los 12 espías comisionados. Moisés continúa en su discurso de Deuteronomio 1:22, que dice así: entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros para que puedan espiar la tierra para nosotros, y para traer de vuelta a nosotros la palabra, de manera por la cual hemos de subir, y las ciudades a las que vamos a entrar. La historia, como se cuenta en Números 13 del 1 al 2, no nos dice que el pueblo, déjenme repetir, no nos dice que el pueblo había solicitado a Moisés enviar a los hombres a reconocer la tierra. Se nos dice solo que el Señor dijo a Moisés que enviaran a los espías. Ahora nos enteramos de las circunstancias detrás de esta revelación. Las personas hicieron su solicitud y Moisés la llevó a Dios, que dijo a Moisés que cumpliera con su petición. En ese momento Moisés probablemente no sospechaba que su solicitud era motivada por su malestar, miedo e incredulidad. Por su malestar e incredulidad, que es en realidad miedo, ¿no? Vamos a poner aquí al revés, aquí, vamos a colocarlo, está aquí. Dios sí lo sabía, por supuesto, porque el resultado era parte de su plan. Repito, Dios sí lo sabía, por supuesto, porque el resultado era parte de su plan. Versículo 23 dice: y la petición me agradó, y tomé 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu, y se acercaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Los 12 espías regresaron a dar su informe aproximadamente sobre el 50 jubileo desde Adán, el comienzo del año 2450 o 50 por 49 años. El calendario del jubileo había estado funcionando desde el comienzo, sin duda, como lo demuestran los eventos durante la vida de Jacob, pero todavía no había tal cosa como un día de la expiación. El día de la expiación no existía. Vamos a ver que debido a esa rebeldía, el día del jubileo pues se tuvo que transformar en un día de duelo y de aflicción, un día de expiación, en lugar de un día de júbilo, ¿no? El día de la expiación, que se celebra el mismo día que
el día que se celebra el mismo día que el jubileo, fue un recordatorio de la falta de fe de Israel cuando creyeron el mal informe de los 10 espías. Deuteronomio 1 al 25 dice de estos espías: entonces tomaron algunos de los frutos de la tierra en sus manos y los trajeron hasta nosotros, y nos trajeron un informe y dijeron: es una buena tierra la que el Señor nuestro Dios está a punto de darnos. Que el Señor nuestro Dios está a punto de darnos. En Números 13 del 20 al 23 se dan más detalles, dice así: y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras, y por septiembre, octubre, ¿no? Como ahora, y llega el tiempo de la vendimia, y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y lo trajeron en un palo entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los hijos. Pues era un sarmiento enorme, al parecer, y un racimo pues de uvas enorme porque lo traían pues entre 2 hombres, nada más y nada menos, para no cansarse. Algunos dicen que quizás se trataría de una cepa completa y que por eso lo hicieron así, ¿no? Pero bueno, eso no tiene importancia. Se suponía que los 12 espías animaran a la gente a volver a la tierra de su herencia. Hacía muchos años que se habían ido y este jubileo era el momento para su regreso. Un estudio de la cronología muestra que era el jubileo 50 desde Adán. Es decir, como vemos que el Señor sí hacía que coincidieran los eventos con ese calendario, y no es casualidad, no es porque el Señor estaba manejando la cosa, ¿no? El asunto. Levítico 25:10 dice: ese año os será para vosotros un jubileo, y cada uno de vosotros volverá a su propiedad. El versículo 13 dice: en este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propiedad. Debido a que era el jubileo 50 desde Adán, fue un jubileo de jubileos, que databa desde la expulsión de Adán del jardín. Proclamando el jubileo, hubieran cancelado la deuda del pecado de Adán. Potencialmente, las personas habrían vuelto al cuerpo inmortal que era la herencia de Adán antes de pecar. Hubiera sido mucho más que una mera herencia de la tierra de Canaán. Sin embargo, el plan divino pedía un retraso, a pesar de que era la voluntad de Dios que ellos entraran en Canaán, porque Él tenía algo mejor para nosotros en un momento posterior. Y así Dios simplemente les ofreció la tierra física de Canaán como un tipo y sombra de esas grandes cosas por venir. Así que solamente la tierra de Canaán y todo eso, y Jerusalén, era un tipo de las cosas por venir, por lo tanto tiene que pasar a mejor vida. El versículo 26 continúa: sin embargo no estuvisteis dispuestos a subir, sino que os rebelasteis contra la orden del Señor vuestro Dios. La gente creyó el mal informe de los 10 espías, más que el buen informe de los otros 2. Hebreos 3:19 atribuye esto a su falta de fe o incredulidad. No creían que Dios era capaz de cumplir su promesa porque pensaban que el éxito de las promesas de Dios dependía de su propia fuerza carnal. El factor ceguera, siguiente epígrafe, el factor ceguera. Leemos más adelante en Deuteronomio 29 del 4 al 5 que Moisés dijo a los israelitas: sin embargo, hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, y yo os he traído 40 años por el desierto. Puntos suspensivos. Por lo tanto, es evidente que si Dios habría dado a los israelitas ojos para ver y oídos para oír, habrían tenido suficiente fe para entrar en Canaán en el jubileo 50. El Señor ya había dado a Moisés la revelación de que Él mismo es el que hace a los hombres sordos, mudos y ciegos. Éxodo 4:11. Así que, aunque Dios les mandó heredar en ese momento, Él impidió que sus ojos vieran y sus oídos escucharan para que no entraran en ese tiempo. Dios nunca quiso que en ese jubileo se venciera la mortalidad provocada por el pecado de Adán, porque los hombres se hubieran perfeccionado antes de tiempo.
y la plenitud del reino se habría establecido sin necesidad de la venida de Cristo. Hasta ese momento se les habría dado solo el tipo de Cristo, los corderos de la Pascua. La sangre de un animal era insuficiente para cualquier hombre, para llevar cualquier hombre a la inmortalidad. Claro, tenía que venir Cristo, porque con la sangre de los animales pues no se podían llevar a los hombres a la inmortalidad. Es claro entonces que Dios no fue tomado por sorpresa cuando Israel se negó a entrar en Canaán en el jubileo 50. Aunque su entrada era la voluntad de Dios, ciertamente no era su plan. Saben que la voluntad es el bulema y el plan es telema. Y a veces la voluntad pues tiene que esperar a cumplirse más tarde porque hay que seguir un plan que Dios ya tiene preestablecido. Así que Dios echó el freno al no darles ojos para ver ni oídos para oír para que no entrara en ese tiempo. Esta condición de ceguera y sordera aún prevalece en la iglesia de hoy, como lo hizo en los días de Moisés. Aunque mi expectativa es que esto va a cambiar pronto. Recuerden la Odisea, eres ciega, pobre, miserable y desnuda, ¿no? La ceguera de la iglesia del tiempo del fin, que representa la Odisea, pues es una iglesia que tiene una ceguera, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, y como es palpable, no a nadie que tenga un poquito de discernimiento espiritual. Esto luego que quitará el freno divino, es decir, el velo, ese velo que cegador, y también ese tapón de los oídos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que ha sido el verdadero obstáculo para ver la plenitud del reino de Dios sobre la tierra. Siguiente epígrafe, la creencia de que Dios los odiaba. Moisés continúa en Deuteronomio 1, 27 al 28, y murmuraron en sus tiendas y dijeron, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Dónde podemos ir? Nuestros hermanos han hecho que nuestros corazones se derritan diciendo, la gente es más grande y más alta que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y además vimos a los hijos de los gigantes allí. Su inmadurez espiritual es evidente aquí porque tenían poca fe y, obviamente, no entendían el plan divino. Ellos atribuyeron su situación a que Dios los odiaba. Eran como niños que, cuando son disciplinados, piensan que sus padres los odian. La inmadurez no es capaz de distinguir entre la disciplina motivada por el amor y el castigo que está motivada por el odio. Por ejemplo, piensen ustedes en mí, normalmente si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, el Señor le ha dado unas muestras de amor tremendo, le ha dado unas manifestaciones, ha visto probablemente milagros, ha tenido experiencias con el Señor casi estáticas muchas veces, ¿no? Pero luego cuando el Espíritu nos lleva, como le llevó a usted o me llevó a mí al desierto para ser tentado por el diablo, como hizo con Cristo, pues prueba tras prueba tras prueba se nos olvidan, esos abrazos maravillosos que nos dio el Señor, esas muestras de misericordia, esos milagros, y empezamos a murmurarnos y a quejar, exactamente igual que hacían ellos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que el Señor nos está disciplinando por amor, que no nos está castigando. Yo me veía algunas veces como Lamentaciones 2 y 3, ¿no? Como el blanco de las flechas del Señor, que disparaba para entretenerse, para practicar el tiro al arco conmigo, o como aquel que dice que estaba ahí y de repente pasaba un oso y le daba un zarpazo, que también dice ahí en Lamentaciones. Así me veía yo, y así se verán muchos, o se habrán visto muchos de ustedes. Se nos nubla la vista y no recordamos todas aquellas muestras de amor, para decir, bueno, si el Señor ahora me está permitiendo esto, cuando me ha mostrado su amor, pues tengo que pensar que Él me está disciplinando por amor y que está consiguiendo, está haciendo algo en mi interior, algo me mostrará al final, pero duele tanto y se prolonga tanto que, madre mía, ¿no? Bueno, dice el versículo 29, entonces os dije, no os sorprendáis ni temáis por ellos,
el Señor vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto donde visteis cómo el Señor vuestro Dios os ha traído, así como un hombre lleva a su hijo. Dice, el Señor vuestro Dios os ha traído, así como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta que habéis llegado a este lugar. Aunque Dios había estado alimentándolos diariamente con maná, aquí lo tenemos, y los había protegido del ejército de Faraón en el Mar Rojo, no pensaban que Dios los amaba. Habían visto ese milagro del Mar Rojo abierto, el maná, las codornices, todo un montón de cosas, ¿no? Y sin embargo, el agua de la roca, las aguas que fueron sanadas, bueno, todo un montón de milagros, ¿no? Que el que haya milagros en las congregaciones no quiere decir que no seamos rebeldes y que no necesitemos tratos. No quiere decir que hayamos llegado. Ojito. Eran demasiado inmaduros para comprender el amor de Dios, ya que como los niños todavía eran incapaces de una comprensión seria del amor desinteresado. Aún así, Dios los llevó como un hombre lleva a su hijo. Los padres entienden la inmadurez de sus hijos y son capaces de cuidar de ellos, a pesar de su desobediencia infantil. Aún así, pues eso, los padres saben que los hijos son desobedientes, pero aún así pues los soportan porque saben que tienen que crecer y madurar, ¿verdad? Dios escogió los campamentos, pero eso no quiere decir que les dejen sin disciplina. Dios escogió los campamentos de Israel. Siguiente epígrafe. Moisés le dijo a Israel que Dios se preocupaba por ellos, incluso hasta el punto de la planificación de cada uno de sus campamentos. Dice el versículo 32, y aun con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios, que iba adelante en vuestro camino y os indicaba el lugar para que vosotros acamparais. Subrayado el doctor Stephen Young, os indicaba el lugar para que vosotros acamparais, con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino que debíais seguir. Dios los guió por la columna de fuego y la nube para llevarlos a campamentos específicos. Ferrar Fenton traduce esto para elegir vuestros campamentos. Cada campamento proporcionaba oportunidad para que reposaran, es decir, se apoyaran sobre una nueva revelación. Israel tuvo 41 campamentos antes de cruzar el río Jordán. Me acuerdo de mi hermano allí en Colombia, uno de los hermanos que se llama Campamento 42, ¿verdad? 41 campamentos antes de cruzar el río Jordán. Los primeros 32 se enumeran en Números 33 del 5 al 36, que llevaron a la muerte de Aarón. Los campamentos finales se enumeran en los versículos 41 a 49. Su campamento 42 estaba en las llanuras de Jericó, Gilgal, después de cruzar el río Jordán. Ahí es el campamento 42, ese es el último. Cuando cruzamos el Jordán y entramos en el reposo, ahí para que sean circuncidados nuestros corazones, para que seamos preparados para la batalla que viene después, ¿no? De conquistar las ciudades, vencer a los gigantes, todas esas cosas, ¿no? Bueno, esto también es profético, lo del campamento 42 en Gilgal. El número 41 es el número bíblico que significa separación. Al cruzar el Jordán hay una separación, ¿verdad? Y significa llegada. Mientras que Israel estaba en su 41 campamento, aún estaban separados de su herencia por el río Jordán. Ahí hay un río, que es el río de la muerte, que les separa de su herencia. Después de cruzar el Jordán, habían llegado a la tierra prometida. Esto lo conecta con las 42 generaciones de Cristo en Mateo 1:17. Como podemos ver, en realidad solo son dadas 41 generaciones, no 42. Son 41 generaciones hasta Jesús y son 42 generaciones hasta Cristo, que incluye su cuerpo. En otras palabras, como cuerpo de Cristo somos la 42 generación.
Jesús, siendo la 41 generación, fue como Moisés, Hechos 7:37, que murió durante el 41 campamento israelí. Pero Jesús es también José, es decir, Yahshua, el efraimita en su segunda venida. Por lo tanto, cuando Josué, que también puede decir Yahshua, llevó a Israel a través del río al 42 campamento, era el momento para que el cuerpo de Josué heredara con él el cuerpo de Josué, o sea, todos los demás. Y cuando Jesús venga por segunda vez como Josué el efraimita, él vendrá no solo por sí mismo, sino como un cuerpo de vencedores. Viene primero en sus vencedores, los pies, la parte final del cuerpo, que se enfrentan a los pies de la imagen de Nabucodonosor, esos son la piedra que golpea y tira eso, y luego pues a mitad de la fiesta de tabernáculos, cuando sea la fiesta se produzca en la tierra, se haga realidad, ¿no? Históricamente, la cabeza se une al cuerpo. Bien, decíamos, y cuando Jesús venga por segunda vez, como Josué el efraimita, él vendrá no solo por sí mismo, sino como un cuerpo de vencedores. Estos van a heredar la primogenitura con él, porque a José, Efraín, se le dio el derecho de nacimiento o primogenitura, primero de Crónicas 5 del 1 al 2. Podemos ver entonces que Dios planeó cuidadosamente cada campamento para dar a Israel la revelación que necesitaban y que también eran proféticos para la iglesia en el desierto, la iglesia en el desierto del Nuevo Testamento, como nos dice Hechos 7:38. Tenemos la suerte de vivir en la época de los campamentos finales, 41, 42, 41, lo que están a punto de pasar. Hay algunos que deberían de haber cruzado y necesitan empujones, y otros que ya han cruzado, pero que tienen que esperar por sus hermanos, ¿verdad? Bueno, consecuencias de la incredulidad. Siguiente epígrafe. La incredulidad es tremendo. Para algunas veces una incredulidad es un pecado muy serio, porque es no creerle a Dios, ¿no? Y en realidad es miedo, es el temor, falta de fe. A partir de Deuteronomio 1, 34 al 36, Moisés recuerda a Israel las consecuencias de su incredulidad tras creer el mal informe de los 10 espías. Dice el versículo 34 y siguientes: entonces el Señor oyó el sonido de sus palabras, y él se enojó y juró diciendo: ninguno de estos hombres de esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a sus padres, excepto Caleb. Claro, también Josué, por supuesto, pero excepto Caleb. Josué no lo cita aquí porque era el jefe, ¿no? Se supone que él los iba a llevar. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra en la que se ha puesto un pie, porque ha seguido al Señor en su totalidad. Es decir, no basta con que sigamos el Señor al 90%, o al 99% o al 95%. Tenemos que seguirle al 100%, así como no es posible estar casi embarazada, uno está embarazado o no está embarazado, ¿no? Pues así, lo mismo. La historia de Números 14:30 incluye a Josué entre los más obedientes a los que se les permitiría entrar en la tierra. Los hijos menores de 20 años de edad también estaban exentos, lo que demuestra que Dios no los hizo responsables por los pecados de sus padres, como dice Números 14:31. Esto se hizo de acuerdo a la ley de Dios expresada en Deuteronomio 24:16, que dice: los padres no serán condenados a muerte por sus hijos, y no serán condenados a muerte los hijos por sus padres. A todo el mundo se le dará muerte por su propio pecado. La muerte sí, pero algún tipo de consecuencias sí que tienen los hijos. No obstante, los hijos fueron afectados por los pecados de sus padres, ya que ellos no pudieron disfrutar de la tierra prometida por otros 38 años. Así que tenemos que distinguir entre morir por los pecados de los padres y ser afectados por los pecados de los padres, que ese es el cambio, ¿no? Por tanto, Ezequiel 18:2
nos habla de un proverbio: los padres comieron las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera. Incluso Caleb y Josué fueron afectados por la decisión de la congregación, es decir, de la iglesia, porque ellos también tuvieron que permanecer en el desierto con el resto del cuerpo, pues por otros 38 años. Esto nos revela Moisés también. Hubo dos desiertos, ¿verdad? De alguna manera, porque él había estado ya primero cuando salió de Egipto, 40 años en el desierto, y después cuando les llevó ahí, 2 desiertos. Y ahora a Josué y Caleb les ocurriría lo mismo. Esto nos revela la ley y la mente de Dios, pero que también profetiza, esto nos revela la ley y la mente de Dios, pero también profetiza, el que sobra, de la iglesia del Nuevo Testamento, que ha seguido el mismo patrón de la iglesia en el desierto. Hechos 7:38. El patrón que se repite en el Nuevo Testamento. Siguiente epígrafe. Jesús fue crucificado como el Cordero Pascual, que representa nuestro éxodo de la esclavitud del pecado. Entonces les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta el cumplimiento de Pentecostés, el día que Dios habló a Israel y les dio los 10 mandamientos en el monte Horeb. Más tarde Esteban fue apedreado mientras veía la gloria de Dios que se le apareció. Hechos 7:56. Este incidente fue el paralelo a la casi lapidación de Caleb y Josué cuando instaron a la gente a tener fe en Dios y a entrar en la tierra prometida, que los quisieron apedrear, ¿verdad? Números 14:10 dice, así que estamos comparando el apedreamiento de Esteban con el casi apedreamiento de Josué y Caleb cuando dieron su informe positivo. Números 14:10 dice, pero toda la congregación habló de apedrearlos. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Las personas dejaron sus piedras y luego Moisés oró por perdón en el versículo 19 diciendo, perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo. Del mismo modo que lo hizo Esteban al orar en Hechos 7:60 al 8:1, en esa porción un poco larga del capítulo 7:60 al capítulo 8, versículo 1. Mientras era apedreado, oró así. Cayendo, perdón, no es muy largo porque son 2 versículos, es el final, el versículo último, el capítulo 7, el primer versículo del capítulo 8. Y cayendo de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El 8:1, y Saulo estaba en completo acuerdo con ellos, consintiendo en su muerte. Era necesario que este incidente se produjera con el fin de justificar el segundo retraso del reino, así como Israel se retrasó por 40 años. La principal diferencia es que Israel se retrasó 40 años por su intención de apedrear a Caleb y Josué, mientras que la Iglesia del Nuevo Testamento se retrasó 40 jubileos del año 33 al año 1993, cuando Esteban fue apedreado, 50 por 49. Cuando Esteban fue apedreado. ¿Por qué la Iglesia fue considerada responsable por la lapidación de Esteban? Sin duda, los creyentes en Cristo no estaban de acuerdo con los judíos, ya que ellos fueron quienes lo apedrearon. Entonces, ¿por qué fueron considerados responsables? Uno puede quejarse, sin duda los creyentes no estaban de acuerdo con los judíos, ¿no? Entonces, ¿por qué fueron apedreados? La respuesta está en el hecho de que la Iglesia aún no estaba separada del templo. Estaban con un pie aquí y otro allá y no acababan de aceptar lo que Pablo les decía, que eso había pasado a la historia. Tuvo que venir la destrucción de Jerusalén, del templo, para que ellos abrieran los ojos, así como la Iglesia ciega, el cristianismo sionista de hoy, el cristianismo que hace el papel del hombre de pecado, del hombre inicuo, del Judas, el falso profeta, pues va a tener que ver la destrucción de la Jerusalén actual para espabilar, para despertar. ¿Por qué la Iglesia fue considerada responsable de la lapidación de Esteban? Pues por esto que acabamos de comentar.
no estaban separados completamente del templo. Por lo tanto, las decisiones de los líderes judíos de apedrear a Esteban implicaban a todas las personas, incluyendo a los que creían en Jesucristo. La separación de la Iglesia del judaísmo fue un proceso doloroso. El apóstol Pablo fue el principal defensor de la separación, aunque su argumento se limitó al rechazo de la circuncisión física y la igualdad de los creyentes de todos los grupos étnicos. No fue hasta que los romanos comenzaron el sitio de Jerusalén que la Iglesia huyó de la ciudad. Eusebio nos dice en su Historia Eclesiástica 3:5. Bueno, antes de leer eso, comentemos un poquito. Bueno, Pablo, pues eso, no era partidario de la circuncisión física, y también no estaba de acuerdo en que los creyentes gentiles fueran de menor categoría que los creyentes judíos. Pero sin embargo él iba al templo y se presentó a hacer los votos y todo eso, que fue cuando lo apresaron y demás. Él todavía tampoco había soltado algunas cosas del todo, al parecer, ¿no? Bien, Eusebio nos dice en su Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 3, versículo 5, algo así. Además, los miembros de la Iglesia de Jerusalén, por medio de un oráculo dado por revelación a personas aceptables de allí, recibieron la orden de salir de la ciudad antes de que comenzara la guerra, y se establecieron en una ciudad en Perea llamada Pella. A Pella emigraron desde Jerusalén los que creían en Cristo. Cuando la ciudad y el templo fueron destruidos en el año 70, la separación fue completa. Separación completa en el año 70. Pues ni cristianos ni judíos tuvieron por más tiempo una ciudad y un templo como su centro religioso. Los judíos forcejearon durante un tiempo, pero los cristianos llegaron a apreciar la enseñanza anterior de Pablo, de que Jerusalén era Agar y no debería ser considerada la madre de la Iglesia. Gálatas 4:26 dice, pero la Jerusalén de arriba es libre, ella es nuestra madre. Los que tienen la Jerusalén vieja por madre, es decir, los que están abogando por la reconstrucción del templo y por la Jerusalén terrenal, que va a ser la capital del reino, todas estas cosas, pues están apostando a Agar. Y si Agar es la madre de Ismael, pues y es su madre, pues entonces nuestros creyentes sionistas y los judíos pues son ismaelitas espiritualmente hablando. Durante los 40 jubileos que la Iglesia del Nuevo Testamento anduvo errante por el desierto, del 33 al 1993, como les digo, 40 por 49, se exigió a los vencedores permanecer con ellos. Ha habido muchos a lo largo de los siglos, John Wesley y el otro, no sé quién, bueno, pero han tratado de ser liberados de la sentencia sobre la Iglesia, reclamando una exención como vencedores, pero la única promesa que se les ha dado es que estarán vivos cuando llegue el momento de entrar y heredar la tierra prometida. Los que estén vivos están vivos, y los que hayan muerto, vencedores de otras épocas, resucitarán primero, y luego nosotros nos unimos a ellos. No quiere decir el mismo día, ni en un instante, sino tal vez pues es una semana más tarde o así, como ocurre en los patrones que nos fija la fiesta de tabernáculos. Esta es la razón, es decir, por ejemplo, las trompetas es la resurrección, pero luego, pues hasta que viene tabernáculos no ocurre lo demás, ¿no? Esta es la razón por la cual la resurrección de los vencedores debe tener lugar primero, antes de la fecha de su entrada en la fiesta de los tabernáculos. Los vencedores han vivido y muerto a lo largo de la historia, pero se llevaron con ellos la promesa de la redención de su cuerpo, como dice Romanos 8:23. Al igual que Caleb y Josué, de hecho estarán vivos, al igual que Caleb y Josué, de hecho estarán vivos en el día de la resurrección, es decir, en la fiesta de las trompetas, cuando se toque la séptima trompeta, a la final trompeta, que es la séptima. Dice, es la trompeta que llama a los líderes. Recuerden, una trompeta llamaba a los líderes, por eso solo van a ser llamados a esa resurrección los líderes, los vencedores. Cuando se tocaban las dos era para el resto de la congregación, para toda la congregación, no solo los líderes. Pero aquí Pablo habla de la final trompeta, no de las finales trompetas.
Canaán prohibida a Moisés. Siguiente epígrafe. Continuando en Deuteronomio 1:37 leemos: el Señor se enojó también conmigo por causa vuestra, diciendo: ni siquiera tú entrarás allá. Sí, ellos le provocaron, pero si nosotros somos los líderes, no debemos ceder a las provocaciones, porque si no, el Señor nos va a dar a nosotros en el cocote también. Le dijo Dios a Moisés esto cuando los israelitas se negaron a entrar en Canaán. El texto es claro, y sin duda nada como esto se afirma en la historia que se encuentra en Números 14. ¿Mantuvo Moisés ese secreto durante 40 años? Probablemente no. Es más probable que Moisés les hubiera hablado del evento reciente que se había producido poco antes de su discurso, en el que desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle. Números 20:11. Aarón murió poco después como consecuencia, capítulo 20, versículo 24, y finalmente el propio Moisés murió por la misma razón. Deuteronomio 32, 49 al 52. Y algunos, pues que el Señor los ha llevado a esto y que no están obedeciendo, porque por temor a los gigantes, por la incredulidad, por el miedo, no entran en su reposo, pues el Señor los va a llevar al Pisga y no van a entrar entre los vencedores. Qué pena, ¿no? Verán la tierra de lejos, es decir, sí, hasta le llegarán los efluvios de los cedros del Líbano, ese aroma, pero no la catarán. Le dijo Dios a Moisés, perdón, eso ya lo hemos leído. Dice así el versículo 49 de Deuteronomio 32, 49 a 52. Sube a este monte que está en la tierra de Moab frente a Jericó y mira la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel en posesión. Entonces muere en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, como tu hermano Aarón murió en el monte Hor y fue reunido a su pueblo, porque rompiste la fe conmigo en medio de los hijos de Israel en las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, porque verás la tierra a distancia, pero tú no podrás ir allí, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Qué triste, ¿no? Después de haber bregado todo un desierto largo y tal, y que al final por una rebeldía, por una incredulidad, ¿no?, teniendo llamados a ser líderes, a ser vencedores, pues luego pues se queden atrás, ¿no? Moisés era también un tipo del viejo pacto que él había mediado, por lo que era inevitable que no se le permitiera entrar en la tierra prometida. El viejo pacto podría dar a los israelitas una pequeña herencia de tierra, pero solo el nuevo pacto podría darles la mejor promesa de revertir la maldición de Adán, es decir, adquirir el cuerpo glorificado. Sin embargo, Moisés era también un tipo de Cristo en su primera aparición, venida, en el que sacó a Israel de la casa de servidumbre en la Pascua. Tal es la naturaleza de los tipos y sombras. Moisés es un buen ejemplo de cómo las personas pueden ser llamadas a realizar varios tipos de formas diferentes o en diferentes momentos. Los hijos heredan. Siguiente epígrafe. Los hijos fueron llamados a desempeñar el papel de la generación que vivirá a finales de la edad. Esos son el tipo. Esos hijos que fueron de los que había muerto en el desierto, que fueron los que entraron, pues son tipo de los que vamos a entrar, si Dios quiere, al final en este tiempo, de los que seamos llamados a hacerlo. Sean los que vivirán al finales de la edad para ver el establecimiento de la plenitud del reino. Moisés dice de ellos en Deuteronomio 1:39. Por otra parte, los más pequeños que dijisteis que serían por presa, y sus hijos, que el día de hoy no distinguen el bien del mal, entrarán allá, y voy a dársela a ellos, y ellos la heredarán. Sus padres murieron en el desierto debido a su decisión de permanecer allí en lugar de heredar las promesas. Su decisión afectó a sus hijos haciéndolos una presa, es decir, víctimas de las circunstancias. El juicio de Dios sobre los padres fue no solo por su falta de fe, sino también por cómo afectaron a sus hijos,
que eran víctimas inocentes. Jesús reveló más tarde el corazón de Dios en Mateo 18:6 diciendo, por eso hay de esos líderes que ni entran ni dejan entrar, que ni cruzan ni dejan cruzar. Dice así Mateo 18:6, pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una pesada piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Deuteronomio 1:39 parece indicar que los hijos de Israel no tenían ningún conocimiento del bien o el mal, incluso 40 años más tarde, cuando Moisés estaba dando su primer discurso. Es difícil tomar esto literalmente con nuestra comprensión occidental. Después de todo, estos habían sido los que se habían quejado de la falta de agua cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez, Números 20:11. En ese momento Moisés los llamó rebeldes. Parecería que estos hijos, ahora ya mayores, fueran un poco mejores que sus padres, ¿no? Después de haber, que hubiesen escarmentado en cabeza ajena. Creo que esa frase es un modismo hebreo para inocencia. Dice que esa frase era, no tenían conocimiento del bien en el mal, quiere que es un modismo hebreo para inocencia, porque ese día eran inocentes de la decisión de sus padres, en Números 14, cuando se negaron a entrar en la tierra. Moisés no tenía intención de decir que fueran ignorantes de lo correcto e incorrecto, sino que era un modismo de inocencia. A pesar de ello, esa siguiente generación de israelitas seguía viva en el momento que Israel realmente entró en la tierra prometida. Sirven como el modelo para nosotros los que hayamos quedado, como dice 1 Tesalonicenses 4:17, al final de la edad de Pentecostés, porque estos son los que van a vivir para ver el cumplimiento de las promesas de la segunda aparición o venida de Cristo. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí el día de hoy. Recordarles que para el próximo día veremos, como les hemos dicho, ese último capítulo de las 70 semanas de Daniel. Orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, que los bendiga a todos, que les abra el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras, como lo hizo en camino a Emaús, y emplazarles para el lunes, Dios mediante, para ver ese capítulo, como dijimos, de las 70 semanas de Daniel. Hasta entonces, pásenlo bien. Y feliz fin de semana. Descansen y pásenlo bien y tengan comunión también, por supuesto, con el Señor. Relájense y disfruten.